En esta oportunidad nos tocó el tema del trata de personas con fines de mendicidad. Los integrantes del grupo son Carlos Ríos Bastolo, Cristian Anaya Saldaña, Renato Cárdenas Dávila, Giancarlo Gaviria Nastroza y quien le habla Luis Morales Caballero. Este es un delito que consiste en la captación de menores de edad que muchas veces son de escasos recursos y que viven en zonas rurales y que son traídas a la capital para que trabajen pidiendo limosna. Los actores involucrados son las personas que engañan a estas personas, que mayormente son niños, ancianos y jóvenes, y las personas que les brindan dinero, que muchas veces somos nosotros. Este delito es considerado el tercero más lucrativo y legal a nivel mundial. En primer lugar se encuentra el narcotráfico y en segundo lugar el tráfico de armas. ¿Cuál es el problema ético? Las personas malintencionadas que utilizan a otras personas para su propio interés. Este comercio de personas es ilegal, ya que viola los derechos humanos. ¿Por qué es un problema ético? Porque se produce un daño moral y una falta de libertad a una persona que mendiga ya prácticamente se adueña de sus personas. Todo esto hace que las personas explotadas vivan una experiencia moral negativa. ¿Quiénes son los agentes? Los agentes son el Estado, los mendigos, los padres del menor de edad. ¿Cuáles son los intereses en conflicto? Los intereses en conflicto son los de las personas que se dedican a este tipo de delito y las personas que son tratadas como víctimas. En primer lugar, las personas que cometen ese tipo de delitos buscan beneficiarse fácilmente a través de amenazas, chantajes y tener controladas a las demás personas para poder beneficiarse económicamente sin darles nada a cambio. Ese es su principal interés. Y por otro lado, los intereses de las personas que son tratadas como víctimas, ellas tienen ese interés de poder progresar, pero se sienten estancadas y no pueden hacer absolutamente nada al respecto porque se sienten constantemente acosadas por estos tipos. Luego, ¿cuál es el daño y en qué sentido se viene el derecho del otro? El daño que afecta a las víctimas de este tipo de trata de personas radica en que se les quita toda posibilidad de socializar libremente, aislándolo de todas las personas, lo que los priva de un correcto desarrollo de identidad, principalmente en los niños que están en un proceso formativo. Estas personas se ven sometidas constantemente a experiencias de menosprecio que sacuden directamente su identidad. Se dañan sus derechos al no recibir ninguna muestra de respeto o reconocimiento por parte de alguien, ya que solo son vistos como objetos usados para beneficios de otro. Evaluaron tomando en consideración los principios de razonabilidad e imparcialidad. Para realizar un juicio sobre este problema ético, sí tomamos en cuenta los principios de razonabilidad y imparcialidad que señala Ramón Ponce. Por un lado, el de imparcialidad, porque reconocimos que los intereses de uno no tienen privilegios sobre los intereses de otro. Y por otro lado, el principio de razonabilidad, porque justificamos la primacía de un interés sobre otro, de manera que ninguna de las partes pueda sinceramente rehusar. Y explicar si el caso se relaciona con las barreras de la libertad. Las barreras de la libertad son 4 y estas no tienen nada que ver con el caso que estamos tratando, porque las barreras de la libertad depende de uno mismo, y mientras que en el problema ético que estamos viendo, la libertad depende de terceras personas. Vamos a identificar si la gente que enfrentó o se involucró en el problema ético incurrió en responsabilidad moral o causal. En este caso, el agente vendríamos a ser nosotros, y la responsabilidad vendría a ser causal, porque el hecho de cruzarse con una persona obligada a mendigar es una causa que hoy en día le pasa a cualquiera. Lo que la mayoría de personas hace con la intención de ayudar es darles dinero, sin saber que de esta forma los perjudican cada vez más, porque en vez de darles dinero, una forma adecuada de ayudarlos es dándoles alimentos. Vamos a explicar su relación con el concepto de libertad que plantea Sen. Sen plantea que la libertad es un derecho que posee cada persona sin importar la edad.
pero eso no se da con las personas que son tratadas, por así decirlo, para la mendicidad, porque a estas personas se les priva de este derecho. ¿Cómo se hizo el trabajo? El trabajo se hizo mediante investigaciones de páginas web y libros.